Cada clic, cada búsqueda, cada me gusta deja una huella digital. Pero ¿sabemos realmente qué ocurre con toda esta información? Lo que parece gratis, en realidad, se paga con nuestros datos. Desafortunadamente sí, todas. Acepto lo que entre. Por supuesto. Aceptar. Es lo que hacemos, creo, todo el mundo. ¿Qué hacen las plataformas con toda esa información? Ahí es donde entran aplicaciones como Instagram, Facebook o WhatsApp, donde Meta concentra la mayor parte de nuestros datos. Sí que en las redes sociales me gustaría hacer especial hincapié porque hay dos tipos de datos que es conocido por la comunidad social, que se llaman el feed, que sería un poco la alimentación de esa información que hacemos, y el reel, que es un concepto bastante novedoso en Instagram, una serie de vídeos cortos que se suben a internet, y ahí es de donde se nutren mucho más las redes sociales. Los reels permanecen mucho más tiempo que las historias y eso permite a la plataforma recopilar mucha más información sobre nosotros. Y lo mismo ocurre con el feed. Lo alimentamos sin parar, muchas veces sin ser conscientes de la cantidad de datos que entregamos. Esa dinámica crea una inteligencia artificial claramente desequilibrada. Hay que trabajar ahora en esos frentes. Es totalmente asimétrica en el sentido de que sí, a ti te gusta mucho dar a los likes, te gusta que la gente te busque, te gusta ser súper popular en las redes, pero tú te has planteado alguna vez qué recibes tú o qué beneficios recibes tú, tanto si eres adolescente como si eres adulto, porque beneficios recibes pocos. Ellos lo que quieren en definitiva al final es engancharte. Precisamente por eso, grupos de investigación trabajan con el objetivo de que la inteligencia artificial no sea una caja negra, que sepamos por qué decide lo que decide. Pero no solo dejamos huella digital con nuestro comportamiento en redes sociales, muchos dispositivos también nos escuchan. En Estados Unidos, hace unos años se resolvió un crimen en un hogar gracias a que disponían de dispositivos de Alexa como Siri y estaba escuchando el dispositivo. Entonces allí esas conversaciones se pueden grabar, en Europa pues de momento no, pero sí que es verdad que lo que nosotros, ese tipo de dispositivos que tenemos en casa, lo que hace es alimentar ese tipo de información para que así pues nosotros, claro, ellos crean un perfil súper detallado de cuáles son tus gustos. La privacidad digital no es un lujo, es una forma de proteger quiénes somos en un mundo donde cada clic cuenta. En definitiva, no se trata de demonizar la tecnología, sino de humanizar y entender cómo funcionan los datos. Los expertos lo avisan, hay que leer la letra pequeña para saber qué estamos aceptando. La red sabe mucho de nosotros. La cuestión es, ¿qué queremos contarle a partir de ahora? Cuando el fuego se apaga parece que todo ha terminado, pero en realidad es justo cuando empiezan las decisiones importantes, donde hay que actuar primero, qué zonas se recuperan solas y cuáles no. Un gran incendio no solo quema árboles, cambia el suelo, altera el agua y pone en riesgo pueblos, cultivos y ecosistemas. Y después del fuego, cada semana cuenta. Por eso en Aragón la ciencia está ayudando a anticiparse a lo que va a pasar. EFERA se desarrolla en dos fases. La primera se centra en las medidas urgentes de protección del terreno tras el incendio y la segunda va un paso más allá, crear un gemelo digital de la zona quemada para estimar cómo se recuperará el territorio a medio y largo plazo, porque el factor tiempo es determinante. Lo realmente innovador de este proyecto es que convierte datos científicos y satélites en mapas que permiten anticiparse a lo que ocurre después del fuego. Un modelo hidráulico de los que nosotros desarrollamos es una manera de introducir los procesos físicos gobernados por ecuaciones dentro del ordenador, a base de dividir el terreno en celditas de cálculo que pixelan todo, cuantas más mejor y más finamente se resuelven todas las ecuaciones, y con ello pretendemos tener acceso a una serie de datos que nos hablan de cómo va a evolucionar ese sistema. Un principio de movimiento del agua, pero también con su capacidad de erosión del suelo, de ahí morfodinámico. Y cuando le incorporamos información también de la vegetación del suelo, pues accedemos a información ecológica. De esta forma combinan datos reales del terreno con modelos digitales avanzados. El resultado, mapas que indican dónde es urgente actuar y dónde la naturaleza puede recuperarse sola.
Y esto es una herramienta que pretendemos que tenga una utilidad muy similar, que se puede entender, a la predicción meteorológica, que a base de mapas de variables nos informa de lo que puede suceder en el futuro. Decidir bien dónde actuar no solo protege árboles, significa cuidar el suelo, el agua potable, los cultivos y también a las personas. Tomar la decisión adecuada puede marcar la diferencia entre perder un suelo para siempre o darle una nueva oportunidad para vivir. ¿Sabías que la inteligencia artificial, además de escribir textos o conducir coches, también puede ayudar a salvar vidas? En Aragón, la IA ya se aplica para mejorar nuestra salud. Matemáticas y científicas trabajan codo con codo para enseñar a las máquinas a detectar, antes de que sea tarde, lo que nuestros ojos aún no ven: las señales del cáncer. La inteligencia artificial no piensa sola, necesita datos para poder hacerlo. Datos genéticos, clínicos, corporales, piezas distintas de un mismo puzzle. Porque las enfermedades, igual que las personas, son el resultado de muchos factores que se cruzan y se influyen entre sí. La inteligencia artificial puede abordar cualquier tipo de dato, no solo información demográfica, genética del paciente, hábitos saludables, sino también información como imágenes médicas o incluso imágenes como la postura de una persona o expresiones faciales. Los modelos se entrenan con información real, pero los algoritmos no conocen nombres, solo información que ayuda a mejorar diagnósticos. Garantizamos que se cumplan una serie de normas éticas y regulatorias, por ejemplo, la protección de datos, e incluso en proyectos de investigación se solicitan consentimientos informados sobre los que explicamos cómo y con qué finalidad van a ser utilizados los datos. La inteligencia artificial no es solo una cuestión de algoritmos o pantallas. En Aragón la están entrenando para ser más humana, una tecnología que no sustituye a los médicos, sino que los ayuda a decidir mejor. Sistemas capaces de analizar miles de datos para anticipar riesgos y apoyar el trabajo sanitario. La máquina aprende a través de ejemplos, como una persona aprende a identificar los patrones, ¿no? Por ejemplo, distinguir entre una manzana y una pera en base al color, la forma, el tamaño, ¿vale? Pues la inteligencia artificial actúa de la misma forma, ¿vale? Al final, a partir de, por ejemplo, en este caso, de datos de pacientes que caracterizan a los pacientes, como pueden ser datos demográficos o clínicos, la máquina, que al final es un conjunto de algoritmos informáticos, matemáticos y estadísticos, aprende a estas relaciones de las características con la asociación del riesgo de, en este caso, padecer un cáncer. Ingeniería, estadística y medicina se combinan para que la inteligencia artificial traduzca los datos en diagnósticos reales. De esta colaboración ha nacido Gastric AI Tool, una herramienta pionera resultado final de un proyecto europeo que ayuda a los profesionales sanitarios a diagnosticar y predecir la evolución del cáncer gástrico o de estómago, una enfermedad que resulta de la interacción de factores ambientales y genéticos. Aproximadamente el 35-40% de los casos de cáncer, y en concreto de cáncer de estómago, están producidos por factores de riesgo evitables, como son, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de comida procesada. Pero junto a los factores ambientales hay otro elemento clave que influye en el desarrollo de este tipo de cáncer: la genética. Uno de los principales responsables es la bacteria Helicobacter pylori, un carcinógeno de tipo 1 que infecta casi la mitad de la población mundial. Sin embargo, solo un 1% desarrolla cáncer de estómago. La clave está en nuestro ADN. La epidemiología genética estudia esas pequeñas variaciones llamadas polimorfismos que pueden hacer que unas personas sean más vulnerables que otras. Según donde se localice ese polimorfismo y el gen, pues se asociarán con un determinado tipo de enfermedad, con el riesgo de padecerla. En nuestro caso, pues trabajamos sobre todo con patología digestiva, porque ese es nuestro grupo, y trabajamos en enfermedades con alta prevalencia en nuestra sociedad,
o con repercusión por el pobre pronóstico de las personas que la padecen. Gástrica y Tool se alimenta de los datos recogidos durante años por un grupo de investigación que analiza miles de muestras para entender cómo la genética influye en la aparición del cáncer gástrico. El sistema analiza los datos del paciente y ofrece una puntuación de riesgo y pronóstico personalizada, todo acompañado de gráficos explicativos que muestran cómo el modelo ha llegado a esa conclusión. El futuro apunta a tratamientos hechos a medida, una medicina que no solo cure, sino que anticipe. Y desde Aragón ese futuro ya se está construyendo. Los seres humanos construimos puentes tan grandes como el pabellón puente porque necesitamos comunicar dos orillas, pero la comunicación también se produce a escala mucho más pequeña. Hoy vamos a hablar con una de las pioneras en el uso de nanotecnología para la comunicación celular. Vamos a ver qué nos cuenta. María, siempre se dice que lo más importante para que funcione una pareja o cualquier grupo social es tener una buena comunicación. Y vosotros sois especialistas en estudiar un tipo de comunicación muy peculiar, que es la que ocurre en nuestro cuerpo. Por favor, explícanos cómo es el lenguaje de las células. Pues el lenguaje de las células es muy complicado, muchísimo más que el lenguaje de una pareja. Vale. De hecho, las células son capaces de sentir un montón de cosas. El frío, el calor, saber si tienen otra célula al lado, se comunican entre ellas, que pueden ser mediante unas vesículas, unas bolitas, se mandan mensajes, pero nosotros estamos muy interesados en estudiar solo las fuerzas mecánicas que sienten las células. Entonces, una célula, ¿cómo puede sentir una de estas fuerzas y qué pasa dentro de ella cuando la siente? Pues mira, las células tienen en su membrana, la parte de fuera, unas moléculas que se llaman mecanosensores, mecanorreceptores, que lo que hacen es eso, sentir, por ejemplo, si está pasando el flujo de sangre correcto, si tienen una célula al lado o no la tienen, y si hay una tensión, por lo que sea. Y entonces, una vez que ellos notan eso, lo que hacen es que empieza dentro de la célula una cascada de eventos bioquímicos. Eventos bioquímicos que son al final reacciones químicas, ¿no?, que se van sucediendo y eso acaba llegando al núcleo, por ejemplo, y hace que la célula se divida más rápido, ¿no?, y se empieza a multiplicar. Y a mí me parece muy interesante que vosotros habéis conseguido comunicaros con las células para desencadenar todos estos mensajes con imanes. Explícame, por favor, cómo hacéis esto. Pues sí, nosotros lo que queríamos era controlar esto de una manera artificial, ¿vale? Decirle a la célula de una manera artificial, ahora te tienes que dividir. Vale. Entonces lo que hacemos es utilizar nanopartículas magnéticas que no dejan de ser unos imanes súper pequeñitos que nosotros las decoramos y las llevamos donde queremos, ¿vale? A esos mecanorreceptores que te he dicho, las llevamos y justo... se pegan ahí. Exactamente. Entonces, una vez pegadas, nosotros aplicamos un tipo de fuerzas con unos imanes, ¿vale? Y lo que hacen es que, claro, tiran de esos mecanorreceptores. Al tirar, la célula se piensa que tiene que activar toda esta cascada bioquímica, que es lo que haría de manera natural, nosotros lo generamos de manera artificial. ¿Y qué ventaja puede tener conseguir hacer esto? Pues, por ejemplo, hay una de estas vías, ¿vale?, que es muy importante para la regeneración de tejidos, para cuando se están formando también los embriones, que se llama la vía de Wnt. Y nosotros lo que queremos es controlarla, decirle, vale, ahora actívate. ¿Vale? Y además controlarla que se active solo en una zona en concreta, ¿no? Porque imagino que si tú te tomas un fármaco puedes conseguir activar esta vía también, pero se activaría por todo el cuerpo. Claro, tendrías muchos efectos secundarios porque al final tus células proliferarían, se multiplicarían en todo el cuerpo, podrías llegar a tener un cáncer. Nosotros lo que queremos es decir, vale, solo multiplícate en este lado, ponemos ahí el imán y solo esas células son las que van a empezar a multiplicarse más rápido. ¿Y qué aplicaciones prácticas puede tener una técnica así? Pues por ejemplo, reparación de tejidos, que las heridas se cierren más rápido, que tejidos que a lo mejor no se reparan porque esta vía está un poco, no se activa sola, que tú la puedas activar y se empiecen a regenerar. Y al final una herida se cerraría antes porque vosotros habéis aplicado un imán, es que me parece increíble. Pero esto imagino que habéis conseguido hacerlo en el laboratorio, igual, no sé si en una placa Petri o cómo es exactamente cómo trabajáis, pero ¿hay idea de poder hacerlo en un humano, por ejemplo? Efectivamente lo hemos hecho a escala de laboratorio, ¿vale? Con células que se sacan primariamente de un tejido y tú, bueno, haces una herida y ves cómo se cierra mucho antes, ¿vale? Claro, el siguiente paso es animales, es ir a ratones.
Y ya si esto funcionara, pero se tardaría años en pasar a humanos. Y además de esta aplicación que utilizáis vosotros de cerrar heridas, ¿se puede utilizar para alguna otra? Para lo que más se está estudiando, lo que más se está investigando es para neuromodulación. A ver, explícanos qué es eso de la neuromodulación. Sí, pues esto, bueno, hace unos años hubo una técnica que se llamó optogenética, ¿vale?, que revolucionó el control de las neuronas, ¿vale? Que lo que hacen es meter de manera exógena, quiero decir, no existe dentro de nuestro cuerpo de esas neuronas, meten unas proteínas que son capaces de responder a la luz. Y luego, como ciencia ficción, aplican una luz y hacen lo que quieren en esa neurona. La neurona la activan, por ejemplo. La activan, la inhiben y claro, esto es muy interesante, por ejemplo, pues para estudiar cómo funcionan nuestras neuronas, ¿vale? Porque tú haces lo que quieres en las neuronas. Claro, el problema es que necesitas meter una cosa que no está en tu cuerpo, ya necesitas meter una cosa de fuera para cambiar tu célula, ¿vale? Y además la luz no penetra mucho, dependiendo de qué rango de luz tienes, no penetra mucho. Entonces, claro, en el otro lado están las partículas magnéticas y los imanes. Sí, tienes que meter una partícula magnética, pero ya va a ir a un sitio que ya está en tu célula, ¿vale? Y luego vas a aplicar un imán. El imán penetra, los campos magnéticos penetran en tu cuerpo, porque, por ejemplo, la resonancia magnética de imagen ya está desarrollada y penetra. Sí, que no va a tener ningún efecto negativo. Y no, exactamente. Y entonces lo que están haciendo es controlar las neuronas. Por ejemplo, lo ponen en una neurona, tiran y entonces el ratón se va hacia un lado o el ratón come. Wow. O... Es que me parece como alucinante que solo con la fuerza de un imán, tirando de esa membrana de la neurona, pueda activar la neurona. Es que, de verdad, la ciencia no deja de sorprendernos. La investigación en energías renovables contribuye a hacer el planeta más habitable y Aragón es una región con condiciones excepcionales para la energía solar. En muchas zonas tenemos más de 2.500 horas de sol al año, grandes extensiones de terreno disponible y en ciertas áreas una baja densidad de población. Todo ello ha facilitado que esta región se encuentre entre las comunidades autónomas con mayor potencia fotovoltaica instalada en el país. Los paneles solares actuales convierten solo entre el 15 y el 22% de la energía solar en electricidad. Además, su eficiencia disminuye con las altas temperaturas y se degrada gradualmente con el tiempo. Por eso, la investigación en este campo es tan importante para nosotros. Las tecnologías emergentes en las que trabajamos permiten la fabricación de celdas solares de una manera muchísimo más sencilla. Podemos tener los materiales en disolución, pintar la superficie y con eso ya conseguimos una celda solar. Para lograr una mayor aplicabilidad de la energía solar, en los laboratorios se investiga una nueva generación de materiales más sostenibles, flexibles y baratos, capaces de convertir la luz en electricidad sin dañar el entorno. Trabajamos mucho en que estos materiales estén compuestos por elementos abundantes y no tóxicos para reducir problemas también que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Estas celdas son novedosas y permiten también aplicaciones en otros contextos. Por ejemplo, en sustratos flexibles, lo cual ya nos permitiría incluir celdas solares en cosas que hasta ahora no estamos acostumbrados. Por ejemplo, en textiles, en mochilas, en superficies curvas, por ejemplo, un coche. Pero capturarla no basta. Aunque la tecnología mejora, almacenar grandes cantidades de energía para usarla cuando no hay sol sigue siendo un reto técnico y económico importante. Las baterías de ion litio ya han demostrado su aplicabilidad y su éxito en dispositivos portátiles como son los móviles, los ordenadores, también para almacenamiento de energía renovable y en los coches eléctricos. Sin embargo, no hay tanto litio en el mundo como para poder cubrir todas estas necesidades y aunque lo hubiera, está localizado en zonas muy concretas del globo terráqueo. Los investigadores buscan alternativas más sostenibles como el sodio, un material abundante que podría almacenar energía renovable a gran escala. Una batería que presenta varias ventajas. Son más baratas porque el sodio es mucho más abundante que el litio y además está igualmente repartido por toda la Tierra, no solamente en determinados países. Son más amigables con el medio ambiente, de hecho también se pueden reciclar más fácil que las de litio. ¿Desventaja? Pues que el sodio es más pesado que el litio, con lo cual pues parece ser que su nicho de mercado, su mayor aplicabilidad sería para el almacenamiento de renovables.
El alma de cualquier batería son los electrolitos, la sustancia que permite el movimiento de iones entre el polo negativo y el positivo, permitiendo así que la batería se cargue y descargue. También trabajamos en electrolitos alternativos. El electrolito es otra componente fundamental de las baterías. Normalmente son disolventes orgánicos y bueno, se han hecho famosas también las baterías de litio por problemas de explosiones, inflamabilidad. Entonces estamos buscando electrolitos alternativos que no sean tan inflamables, que no sean tóxicos o perjudiciales para el medio ambiente. Antes de competir, el deportista no está en silencio. Dentro de su cabeza hay una voz. A veces alienta, a veces castiga. Y ese diálogo interior puede marcar la diferencia entre resistir o romperse. Si yo lo que me digo es que me va a ir súper bien, soy el mejor y voy a ganar la carrera, pues digamos que lo que voy a ver alrededor, ¿no? Cómo me ven los demás, la misma sonrisa puede ser una sonrisa, ¿ves? Me quiere todo el mundo. Sin embargo, si voy con el sentido de soy un fracaso, se van a dar cuenta todos de que no debería estar aquí, estoy aquí por chiripa, no me lo merezco, la misma sonrisa de los demás se puede interpretar como me ha sonreído, pero se está dando cuenta ya de que yo no valgo tanto. Precisamente la relación de este monólogo interior con las emociones y nuestra forma de entender el mundo está siendo objeto de estudio para la lingüista Mame Norno. Tanto en el deporte como en la vida cotidiana, controlar cómo nos hablamos puede ser terapéutico. Tenemos que ser críticos con lo que nos dice nuestra vocecita interior. Cuando nuestra vocecita interior nos dice esto que has hecho está mal o te va a pasar esto, preguntar si ese pensamiento es nuestro porque lo hemos reflexionado y hemos llegado a esa conclusión, o es más bien un eco de otras personas que nos han inoculado ese pensamiento, ¿no? Y más allá de lo que nos decimos, la forma en la que nos expresamos también es significativa y puede dar pistas del estado emocional que atravesamos. Se ha encontrado que las personas que tienen depresión o que tienen ansiedad o que tienen un cierto riesgo de suicidio utilizan determinadas palabras con más frecuencia. Palabras del tipo todos, nadie, es decir, las palabras que se denominan absolutas. Todo el mundo me odia, nunca me sale nada bien, todo es horrible, etc. Utilizarlas no es solo un síntoma, sino que empeora nuestra salud mental. En el deporte de élite, este mecanismo se amplifica. La presión constante, la evaluación continua y el miedo al error convierten la voz interior en un factor clave, y pedir ayuda no siempre es fácil. Bueno, no sé si se habla poco de la salud mental de los deportistas, pero sí que es cierto que el deporte y el deporte de competición tiene una serie de factores que condicione todavía que siga mucho más el estigma. Pondré un ejemplo, si yo me encuentro mal porque tengo problemas familiares, simplemente algo que todos tenemos en nuestro día a día y me encuentro mal y digo que estoy mal, a lo mejor ese partido no me sacan el fin de semana a jugar. Eso repercutiría en mi contra, ¿no? Entonces todavía en el ámbito deportivo hay más estigma para pedir ayuda, quizás que en la población general, que tampoco es sencillo. Desde la Cátedra Fundación Blanca de la Universidad de Zaragoza se trabaja para cambiar esta realidad. El objetivo no solo es mejorar el rendimiento, sino cuidar a la persona. Nuestro objetivo no es que rinda más y por eso cuidamos tu bienestar, sino que realmente queremos que esa persona sea lo más feliz posible, porque además, evidentemente, el deporte y el deporte de competición tiene añadido a tu vida diaria, tiene una serie de factores que pudieran desencadenar pues, algún tipo de problema de salud mental. Para ello trabajan no solo con deportistas, sino también con entrenadores, familias y equipos técnicos, para crear entornos más humanos y emocionalmente seguros. Es más fácil que te caiga un relámpago que llegue a ser a deportista de élite con rendimiento. Lo que sí está claro es que hay muchos deportistas, como las niñas que vemos aquí, que a lo mejor nunca consiguen una medalla olímpica ni serán campeonas del mundo, pero están invirtiendo el mismo esfuerzo en recursos económicos, en tiempo, etcétera, etcétera, y a lo mejor nunca llegan a tener ese éxito. Y esa es gente de la que se queda en el anonimato y que eso sí que nos preocupan porque son muchísimos más de los que realmente alcanzan el éxito deportivo. Y entre sus líneas de investigación, una de las más potentes es potenciar la carrera dual para que al margen de la competición, el deportista cuente también con una titulación académica. En este punto ponen especial atención en las mujeres. Ya hay evidencia científica de que para ellas
es más difícil la carrera dual debido a una serie de barreras y condicionantes. Tu carrera profesional de tus estudios, a lo que te vas a dedicar en un futuro más allá de tu vida deportiva, es tu plan A. El deporte es el plan B, ¿no? Que siempre decimos, tengo que tener un plan B para cuando me retire. No, es que no es el B, es el A. Entonces el fomento de la carrera dual yo creo que es lo que no sé si la mejor, pero sí que una de las herramientas más importantes para el deportista. Un momento, el de la retirada deportiva, especialmente vulnerable y crítico para todo deportista de élite. Por eso, el haber entrenado no solo el cuerpo, sino también la cabeza, va a ser fundamental para afrontar el duelo, porque a veces el mayor rival del deportista no siempre está en la pista, y el partido más largo es el que acaba jugando con uno mismo. I wanna be next to you.